bienvenidos. Y en esta hora le damos la cordial bienvenida a Jonathan Ramírez, nos está visitando. Nos alegramos que venga por acá, Jonathan. Cuando lo entrevisté al inicio decía yo, qué idéntico es Egipto. Qué lindo. Bienvenido, Jonathan. Gracias por compartir con nosotros. Fui invitado de Luis. Gracias, Luis, por extender esa invitación. Qué lindo cuando uno se pone en esa disposición de buscar a las personas para que vengan a visitar la presencia del Señor. Nos gozamos de ver una vez más a nuestro hermano Carlitos también. Nos había estado ya por tierras de North Carolina, pero todos acá reunidos. Algunos hermanos los extrañamos, ¿se recuerdan los hermanos Montañez? Emily y hermana Marisa todavía están de Puerto Rico, hermana Melody también. Ellos sabemos que hemos estado orando por la situación que ha sucedido en su familia y creo que el Señor es el Dios consolador, ¿verdad? Él es el príncipe de paz. Palabras no pueden llenar un vacío que deja un ser querido, pero sabemos que es el Señor el que con su bálsamo viene y a través de nosotros viene y penetra con su vida a darnos esa paz. Mis hermanos, perdón, estoy reteniendo a los jóvenes. Miren, por favor, los jovencitos pueden pasar a su clase. Allá con hermano Carlitos, síganlo, por favor. ¿Quiere ir el hijo del hermano Jonathan? ¿Sí? Si el bebé del hermano Jonathan quisiera ir a una clase. Amén. Los jóvenes ahí están preparándose. Nadie tenga en poco tu juventud, le fue dicho a Timoteo, ¿verdad? Sino sea ejemplo de los fieles. Voy a invitarle a que vayamos al libro de Romanos capítulo 12. En la escritura el Señor nos pide siempre que estemos buscando hacer un cambio. Y los cambios, saben que aún a nivel de trabajo muchas veces de repente llega el jefe y dice vamos a cambiar la forma en que hacemos esto o alguna actividad de la compañía o cualquier tipo de área que se nos soliciten cambios. Nos resistimos a los cambios. Aún cuando existen cambios de gobierno, los países entran en revolución y cosas así por el estilo. Quiere decir que el ser humano en general se resiste todo el tiempo a los cambios. Pero lo que aquí la palabra del Señor nos va a decir en Romanos 12 es que hay un cambio muy esencial que se necesita hacer, especialmente en nuestra mente. Ahora, ¿me dicen amén cuando lo encuentran? Damos la cordial bienvenida a los que se han dado cita a través de este canal de comunicación por internet. Y acá pues vamos a ir al capítulo 12 de Romanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor amado, en tu palabra nos plantamos, Señor, nos paramos en esta verdad, Señor eterno, que tú has dejado revelada a través de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, pido, Padre Santo, que seas tú el que nos ministre, el que nos guíe, que podamos comprender, Señor amado, los misterios eternos que en ella has dejado, para que nuestra vida pueda asimilar, Señor, y obedecer a tu llamado de las áreas en las que tú necesitas que cambiemos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mis hermanos, entonces hablábamos acerca de los cambios y se habla de un cambio en la mente porque no es que sea exactamente el cerebro aquí en esta parte física que vamos a hablar, sino que en la escritura muchas veces el término mente también se refiere al corazón o en alguna manera también la menciona como el alma. Algunas otras versiones dice cambiando la forma de pensar es como cambias tu manera de vivir. Así parafraseando, de esa manera lo traduce la palabra. Aquí dice, no os conforméis, y hay tres palabras que tomamos como referencia, que es, no os conforméis, transformaos y comprobéis. Conformarse muchas veces es como decir, hasta aquí llegué y ya no quiero hacer más, estar como muy plácido y decir, ya no quiero luchar más. Pero conformarse también tiene relación con llegar a tomar forma de lo que me rodea. O sea, llegar a, como quien dice, en el inglés le dicen hacer un blend, como que es unirse a lo que me rodea, a un estilo así como camaleónico. Usted sabe que el camaleón es aquel que si anda sobre una piedra para que no lo vean, empieza su piedra a cambiar y queda como que nadie lo puede ver. En la arena lo mismo.
Me refiero a que el ser humano necesita buscar la forma de no quedar saturado con el medio ambiente. Nosotros vamos a diferentes lugares, ya sea de trabajo, de estudio o de repente de compras. Pero no significa que nos vamos a convertir como lo que está a nuestro alrededor, porque eso sería conformarse. Y cuando la Escritura dice acá acerca del siglo, el siglo se refiere al tiempo actual que estamos viviendo y al ambiente que se vive en este mundo. O sea, muchas veces cuando se ve el término siglo en la Escritura se está refiriendo al mundo que nos rodea y al tiempo en el que estamos pasando en esta tierra. Pero habla de algún ejemplo ahí de llamarnos a transformarse. O sea, si yo ya tomé una forma, me conformé con lo que el mundo me ofrece y me da, entonces ahora mi siguiente fase es, si voy a desear que Dios sea mi guía, esperar pasar por ese proceso de regeneración que es la transformación. Ustedes saben que para venir al Señor Jesucristo, primero es creyendo. Y para creer se necesita que pase una situación muy especial, que haya convicción, que en un momento ha habido pecado o hay pecado en esta vida. Y el Espíritu Santo es el que se viene a hacer que el ser humano sea convicto de pecado. Hago un paréntesis acá por una noticia que nos acaba de llegar. Y yo les pido a todos ustedes que nos unamos en oración. Hay una persona que estaba viajando en moto y tuvo un accidente. Y está ahorita mismo en cuidados intensivos y se debate entre la vida y la muerte. Voy a mencionar el nombre, es Mikey Marcos Lugo, es hijo de Sheila. Ustedes conocen a Onyx, ¿verdad, Omar? Pidamos por favor por la vida de Marcos Lugo. Señor amado, en esta hora, Padre de misericordia, conocemos, Señor, que tú estás en todo lugar, tú eres omnipresente, y en ese cuarto de cuidados intensivos, yo sé, Señor Jesucristo, que tú puedes entrar, y desconocemos la circunstancia, Padre Santo, pero tú que todo lo ves y todo lo puedes, Padre Celestial. Yo abogo a tu amor y abogo a ese poder de tu sangre preciosa, Señor, para que puedas venir a poner tu mano de sanidad, Señor. Cualquier tejido, Señor amado, cualquier órgano, Padre Santo, que haya sido lastimado en este accidente, yo te ruego, Padre de misericordia, que tú te glorifiques. Que los que están en ese cuarto puedan sentir tu presencia, porque tú eres Dios sanador. Tú eres Jehová Rosa, nuestro sanador, Padre Santo. Tú eres el que lo levanta en esta hora según tu amor y tu voluntad. Suplico, Señor, que te glorifiques en el cuerpo de Marcos Lugo, Padre Santo. Toca a ella, Mikey, Padre Celestial. Dios mío, conforta el corazón de su madre, de Sheila, Padre Santo, de Omar. Padre de misericordia. Yo lo creo, Señor, que por la llaga de tu Hijo, el Señor Jesucristo, tú tienes misericordia y compasión de Mikey en esta hora, Padre Santo. En un momento de sensatez, Señor amado, en un momento de que Él pueda reconocer y recobrar todas sus actividades sensoriales, Padre Santo. Yo te pido que en este momento Él pueda reflexionar y también ponerse a cuentas contigo, Señor Jesús. Dice tu palabra que la oración de fe sanará al enfermo. Y yo creo, Señor, en unidad con todos mis hermanos, que tú has escuchado la oración en esta hora. Cúbrele, Señor, cubre a los médicos que lo están atendiendo. Cubre ese lugar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Dios. Y amén, Señor. Gracias, Señor. Situaciones así vienen y tenemos que estar dispuestos, hermanos, a unirnos, porque la palabra del Señor dice que hay que unirnos con los que lloran también, ¿verdad? Entonces tenemos más noticias adelante, pero confiamos en que el Señor hace la obra en la vida de este jovencito. Amén. Amén. Gracias al Señor por siempre. Mis hermanos, entonces, ¿por qué es necesario buscar hacer cambios en nuestra forma de vivir? Precisamente para no conformarnos a lo que el mundo ofrece y que exista un proceso de transformación. Y además, a la hora de que ya estamos en ese proceso de transformación es cuando entramos a verificar, a comprobar, porque es la siguiente palabra que decía, comprobéis, a comprobar. Ustedes saben que para poder verificar ciertos minerales o ciertas perlas preciosas o metales preciosos, existen diferentes procesos, ¿no? Usted va a una joyería y de repente agarran el oro que lleva y lo hacen pasar por algunos químicos para ver si realmente
es puro y cuánto valor de oro tiene. Lo mejor que hay en la presencia de Dios, dice la palabra, que son más deliciosos son los dichos de la boca del Señor y son mejor que el oro puro. Entonces, si yo deseo comprobar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, necesito hacer ese proceso, no conformarme, transformarme y luego comprobar. Porque si me conformo en el mundo, no me transformo y no tengo la oportunidad de llegar a verificar cuál es esa voluntad del Señor. Sería vivir el día al día sin saber cómo poder reconocer qué es lo que ha habido en el corazón de Dios para mí. Simplemente pensar que salió el sol, se puso el sol, llegó la noche, descansé y así la rutina. Pero no es eso. El Señor quiere que el ser humano llegue a disfrutar de la plenitud de todo lo que Él tiene para nosotros. La buena voluntad del Señor, en latín dice la palabra benediction, y la palabra benediction se traduce como decir buenas palabras, ¿sí? Dios tiene buenas palabras para nosotros. Y en la raíz original esta palabra de bendición o de bendiciones se traduce como de Baruch, B-A-R-C-U-H, que es bendición de Dios. Pero el Señor mantiene esas bendiciones constantes en nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, pero para poder nosotros hacer ese cambio, ¿sabe qué se necesita hacer? Pedirle al Señor que nos ilumine, que alcance en nuestro interior y que podamos descubrir cuáles son esas cosas que no me están permitiendo hacer ese proceso de 3 pasos, de no conformarme, de transformarme y de comprobarlo del Señor. Sucede que en nuestra vida pasan ciertas minas. ¿Ustedes saben lo que es un campo minado? Generalmente en los tiempos de la guerrilla de mi país morían los pobres campesinos porque los guerrilleros iban a los campos durante la noche y ponían minas para defenderse del ejército. Inocentemente salía el campesino con su asadón a trabajar y a tiempo que él golpeaba, una mina explotaba y muchos murieron así. Algunas minas incluso tienen el nombre curioso que le llaman cazabobos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va distraída la persona y no se da cuenta que han puesto quizás a un hilo ahí para que active el detonador, o simplemente al pararse, si se paró en la mina, dicen no se levante, pero ¿cuánto tiempo puede estar usted parado ahí? Si usted se paró en una mina, yo le aseguro que los nervios lo van a traicionar y en algún momento va a empezar a temblar. Y eso tiene un switch tan sensible que en un instante usted levantó el pie un poquito, no más historia. Entonces, ¿por qué les digo esto? La palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3, versos 16 y 19, está hablando de que uno tiene que dar alerta, que tiene que estar como un centinela. Vaya ustedes a Ezequiel 3, 16 y 19. Al cabo de los 7 días, el Señor se dirigió a mí y me dijo, dice la palabra, a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. La función que el Señor le permite hacer el día de hoy delante de ustedes es precisamente como un centinela, alguien que está dando una voz, predicando, levantando la voz de proclamar esta verdad eterna para que nos sirva de alerta. Cuando usted le dan un mensaje de advertencia, en lugares donde existen muchos tornados, suena la alarma, eso le está advirtiendo que tienen que buscar refugio, ¿verdad? Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje de su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Lo leo rápido para ahorrar un poquito de tiempo. Si al Señor le manda a usted que le avise a alguien que está en un problema o que necesita cambiar su vida, si la persona no hace caso, si la persona es como que miró el semáforo en rojo y no quiso hacer caso y se pasó, ya la persona, por su propia cuenta, ha firmado su condenación. Pero usted se ha librado. Por eso que usted, cuando usted el Señor le pone en su corazón, quizás llamar a alguien o mandarle un texto, en estos tiempos es más fácil así, ¿verdad? Mira, te pido que por favor, estoy orando por ti. Siento que necesitas cambiar tu forma de ser, de vivir. Ya con eso usted ya se libró. La sangre de aquella persona ya no está por usted. En sus manos. Porque les decía el ejemplo del semáforo, ¿verdad? Si va una persona y se cruza la luz en rojo, ¿de quién es la culpa? No va a ser culpa del semáforo, no va a ser la culpa del policía ni de nadie más que lo haya golpeado. Se supone que la persona para manejar ya tuvo que pasar un proceso de
sacar licencia, ¿verdad? Y en la licencia le dijeron, mire, respete los límites de velocidad, los signos y todo lo demás. Entonces ya no tiene excusa. A eso voy. Cuando usted le ha dicho a una persona, mira, Dios te ama, cambia tu forma de ser. Dios no quiere que te conformes a lo que este mundo te ofrece. Ya la persona está advertida. Así lo dice acá. Si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. En el 3:20 sigue diciendo, también puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo. ¿A quién se refiere? A alguien que conoce del Señor y de repente por ahí es atraído por la situación del mundo y deja su vida de rectitud y que lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su muerte. La misma situación. Entre hermanos nos toca exhortarnos con amor. Si alguna vez alguien ve que yo he fallado en algo, con todo amor y con toda autoridad el Señor puede venir y decirme, ¿sabe qué, pastor? ¿O sabe qué, hermano? Yo he visto que su vida no está yendo alineada con el Señor, ¿verdad? El Señor dice que nos tenemos que exhortar en amor los unos a los otros por tal de mantener el buen testimonio de la fe en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien me advierte, lo estoy diciendo de esta forma, si alguien me advierte y yo no cambio, aquella persona que ya me advirtió ha cumplido con su labor. ¿De acuerdo? Si ya yo me muero por mi capricho, por mi berrinche o por mi rebeldía, ya no es culpable nadie más. Yo me levanté y salí de la llanura, dice, y allí vi la gloria del Señor como la había visto a orillas del río que va, me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Es algo adicional que puso acá Ezequiel. Pero entonces en este caso, lo que el Señor nos permite es que estemos alerta para tratar de detectar en qué área de nuestra vida el enemigo ha puesto alguna mina. ¿Se recuerdan las minas que les decía? ¿En qué área de nuestra vida el enemigo ha venido a poner algo? Vean, esos artefactos, esas minas realmente son letales. Esas no hay vuelta de hoja. Usted se paró, estalló y no más. Que lo encuentren, no sé ni cómo lo encontrarán. Son trampas siniestras del enemigo. Hay tantas cantidades de campesinos, soldados que han quedado amputados, algunos sin brazo, mitad del rostro desfigurado. Y vean, ¿acaso eso no tiene una similitud con lo que el enemigo está poniendo en nuestro caminar, en nuestro diario vivir? El enemigo siempre va a estar tratando de poner ese tipo de trampas silenciosas que no tienen ningún aviso, que si no somos cautos de repente caemos en eso. Luego de que esas minas explotan, causan gran daño y muchas veces las trampas que el enemigo pone en nuestra vida pueden venir a causarnos heridas también tan profundas, tan graves, que es difícil recuperarse. Y muchas veces pasamos quizás con amargura, con enojo contra algún familiar o contra otra persona, sin saber de que fue el enemigo que usó una trampa, una artimaña para que viniese a causarnos ese mal. Tal vez ni fue intención de la persona habernos dicho una palabra que nos hirió o hacer una acción, un gesto, y muchas veces es dura la recuperación. Cuando va una persona, por ejemplo, un caso de familia, el esposo le pegó a la esposa y van delante del juez. Cierto, la persona, la dama va con el ojo hinchado, con el labio partido y todo eso. Hay evidencias de que hubo un golpe, ¿no? Pero esos golpes físicos van a sanar más rápido que los golpes internos que tiene que dar la persona. O viceversa, porque ahora creo que hasta se da el caso en que también las damas le pegan al hombre. ¿Sí? Entonces, pero quiero decir, hay daños profundos que toman más tiempo para recuperarse. ¿De acuerdo? Entonces, a veces esa recuperación como que pareciera imposible. Lo cierto es que entramos a un campo de guerra espiritual. Las guerras físicas se libran con ataques de misiles ahora, de que electrónico, que está ahí, ¿cómo digo? Guerras a través de la electrónica. Y bueno, pero en nosotros sabemos que tenemos una guerra espiritual. Y la Escritura dice, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino que contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. ¿Qué hacen esas huestes espirituales? Venir, descender y buscar incomodarnos. Amén. Lamentablemente, vean, en el mundo pentecostal, como se dice,
a veces como que le dan más crédito al enemigo y lo invitan primero adelante de empezar el culto. Empieza el culto y Señor, reprendo, y empieza ya a darle crédito. Se apagó una luz ahí, reprendo. Que se ponga un signo de la luz, reprendo. O sea, muchas veces también el cristiano tiende a demasiado dar crédito, que se le pinchó la llanta cuando venía el enemigo, no quería que viniera. Hermano, tal vez la llanta ya estaba ya para mí. Tal vez era una llanta que ya estaba tan lisa que no podía pasar donde habían zancudos. Entonces, o sea, tenemos que ser claros en esta guerra espiritual. El enemigo va a lanzar sus amenazas siempre, ¿verdad? Él va a tratar de ponernos trampas engañosas en el camino. Ahora, ¿de qué tipo de trampas estamos hablando? Trampas que van a venir a causar un dolor emocional. El enemigo nunca va a decir, aquí estoy yo, dice la Escritura que no vale ni mencionar su nombre en nosotros, ¿verdad? Pero el Señor lo reprenda, soy Satanás, estoy delante de ti. Te voy a poner una trampa hoy. Él nunca lo hace así. Es bien sigiloso, es bien sutil. En cualquier paso donde nos movemos, Él va a estar buscando en ese terreno. Él, antes de que usted salga de su casa, Él ya conoce su agenda, Él conoce su rutina. Conoce en qué puntos usted tiene debilidad. Entonces Él va a estar atento a lanzar minas que puedan explotar debajo de usted. Sí me está siguiendo en ese orden de idea, ¿verdad? Mis hermanos, entonces, lo cierto es esto. Puede ser que en algún momento la palabra de respuesta de alguien nos dejó ahí como que, ay, es que hubiera querido contestarle como se merece. Pero la próxima vez que lo vea, ya sabrá quién soy yo. ¿Sí? Y empieza usted hasta como que hace una lista, ¿no? Para que no se me olvide la próxima vez, tal vez la próxima vez la persona se le olvidó lo que le dijo y usted empieza a gritarle, ¿no? Mis hermanos, en verdad, las trampas que el enemigo viene a poner en nuestra vida, esas minas que pone en nuestro caminar, ¿qué producen en nosotros? Si fueron situaciones que nosotros mismos causamos, va a venir a causar un sentimiento de culpa, va a venir a causar vergüenza, ¿qué más? Va a venir a causar remordimiento. Si hubiera evitado contestar esa forma. Y esto pasa mucho entre los esposos. Sé que quizás tuvo un día de trabajo cargado, pero yo no fui paciente, dice la esposa, o viceversa. Y le contesté, como le pasó una vez a mi abuelo. Mi abuelo llega cansado del trabajo y la abuela con qué gusto cocinó y preparó una sopa, un caldo, le dice Manuel. Y le dijo, toma ese caldo. Y el abuelo, tan apresurado, seguramente traía mucha hambre, agarra la cuchara y se quemó. Y no, yo no me tomo eso. Y salió. ¿Acaso se quedó tranquila la abuela? Oh, ¿no te lo vas a tomar? Pues tus pies, sí, le digo. Le tiró el caldo en los pies. Ay, no, es que el carácter es así. En un ratito se nos sube el enojo y hacemos cosas que... La Escritura dice que hay respuestas y hay palabras que son como golpe de espada, ¿no? Pero también dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Eso es lo duro de poder nosotros aplicar, ¿verdad? Cuando vengan las situaciones, recordémonos eso. Pensemos unos cuantos segundos antes de sacar el arsenal que tenemos nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque entonces esas situaciones de la culpabilidad, de la vergüenza y del remordimiento, a veces pues, estamos ahí con la vergüenza, no, pero no le voy a pedir perdón porque entonces se le va a subir el ego, no, yo me aguanto. Y está el deseo de pedir perdón y tratar de sobrepasar esa situación, ¿no? Pero el remordimiento sigue ahí. ¿Y qué pasa con eso? Viene a levantar barreras con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros seres queridos o con compañeros de trabajo. Que por orgullo muchas veces no pedimos perdón, sabiendo que quizás hicimos mal en ofenderlo. Veamos, hay que ponerle cierto nombre a esas minas. Pongamos una pequeña lista a esas minas. Una de ellas podría ser el orgullo, ¿cuál otro? Los celos, la envidia, la falta de seguridad. Son tipos de minas también que el enemigo viene a poner. Viene a poner incluso una mina de compromiso o de codependencia en que le quita el self-control, como se dice, el dominio propio a la persona. La falta de seguridad crea que una persona se vuelva codependiente de otro. Y eso forma, en cierta manera, una esclavitud que menciona ya Romanos capítulo 6, verso 16. Me avisan con el tiempo, por favor.
6:16 de Romanos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo en su tiempo él miraba ese contexto de lo que era la posición de los amos y de los esclavos. Pero Pablo vino y trajo ese concepto para mencionar que muchas veces lo que nos mantiene esclavos es el pecado. Pero también habla de que puede existir otro tipo de esclavitud diferente, como es el Señor Jesucristo. Él, si somos esclavos de Él por amor. ¿Te acuerdas? Hay un hermano que canta aquel cántico de: ya no soy más esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. De alguna forma pasamos a entrar dentro del dominio del Señor, pero qué lindo es estar con Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo da paz, da consolación, da abrigo, al cambio de lo que pueda ofrecer el mundo, lo que pueda ofrecer el diablo. El Señor lo reprenda. Él va a venir a enseñorearse y va a venir a hacer que cada día estemos hundiéndonos más en amargura, en culpa, en desprecio, en remordimiento, en celos, en crear, incluso como resultado de eso, frustración. ¿Verdad? Cuando el enemigo ha venido a dominar nuestro diario vivir, se vive una vida de frustración. Ya no, nada me sale bien. ¿Por qué tanto que lo intento y no puedo salir adelante? ¿Por qué? Porque el enemigo ya hizo explotar muchas minas en su vida y le ha venido a cortar su fuerza de voluntad, su anhelo de querer buscar al Señor, de querer entregarse. Y como resultado también viene a producir otro efecto, que es la inmoralidad, lo que es el pecado sexual y también lo que es la negligencia. Todo eso es como resultado de las minas que en algún momento el enemigo, los artefactos que le lanzó el enemigo en su caminar. El Señor dice en su palabra que Dios es capaz de cortar los lazos del cazador. ¿Por qué? Porque el enemigo está siempre buscando en qué momento. Pero si dejamos que esas minas lleguen a explotar, lo que mencionamos, eso, el orgullo, la inseguridad, el temor, todas esas situaciones, vienen a hacer que nuestra vida no avance. ¿Por qué? Porque el pecado que produce eso va a impedir y entonces el enemigo va a estar contento. Él nunca le dio la cara a usted, pero más sin embargo vino a ponerle ese tipo de inconformidad. Ya no va a poder disfrutar, usted le da motivo o le da razón a eso, ya no va a poder disfrutar del compañerismo de su familia, ni del compañerismo de trabajo o incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo es el primero que llega a la iglesia. Él es el primero que está buscando en qué momento, en qué esquina, allá o acá, tratar de incomodarle y empezar a ponernos en contra. Dice la Escritura que el que divide es contra el Señor. O sea, desparramar, ustedes saben que es como encontrar algún nido y llegar y, como cuando la gallina anda buscando su comida, ¿no? Rascar, desparramar. El Señor dice que el que desparrama, o sea, que el que divide no es contra Él, pero el que reúne, ese es contra el Señor. Así que nosotros somos llamados a ser reparadores deportivos, dice la palabra, a reunir, que donde haya odio, donde haya inseguridad, nosotros traigamos paz, que donde veamos que hay pensamientos de celos y alguien se acerca, mire, fíjese que ya vio lo que la hermana hizo o lo que el hermano hizo, empezar a ser sabios. Porque muchas veces, con una o dos palabras que salgan de su boca, bien dice la Escritura, que lo que nosotros decimos y temimos, eso se viene a comprobar y viene a suceder. En la ley dice, el policía lo para a alguien y le dice, lo que usted diga será usado en su contra. Si en algún momento ya se llegó a participar en una conversación donde alguien trajo un chisme o alguna situación en contra de otra persona y se mencionaron dos o tres palabras, simplemente con eso ya fue como que usted afirmó lo que la otra persona estaba diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos nosotros es batallar contra todos esos pensamientos, y ahí nos lleva de retorno a Romanos 12, a venir a no conformarnos a lo que el enemigo ha puesto dentro de nosotros, a vencer esos pensamientos, porque esos pensamientos que el enemigo usa contra nosotros, ¿cuáles son? Pensamientos de inseguridad. Si yo no cambio esa inseguridad dentro de mí, voy a estar conformándome a lo que el diablo me ofrece cada día. Voy a estar caído en una atmósfera de temor y de desánimo.
Cuando ya yo acepto que el Señor puede venir a rescatarme de ese estado, entonces empiezo a transformarme y empieza a cambiar mi ambiente, empieza a cambiar mi forma de pensar, mi manera de hablar, y mi interior empieza a encontrar la ruta de la regeneración en el Señor. Y al buscar la ruta de la regeneración en Cristo, entonces veo que hay justificación para mi vida a través del amor que Dios ha puesto en mí y viene a matar todo lo que sean celos, envidias y contiendas. Mis hermanos, la Escritura en un momento dice que de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta en aquel día. ¿Sí? Eso es lo que la palabra del Señor dice. Lo cierto es que nuestros pensamientos tienen que girar en torno a Dios. El Señor dice en un momento: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Si habíamos dicho hace unos segundos atrás que si yo me dejo llevar por el pecado, me convierto en esclavo del pecado, y la ruta final del pecado, ¿ese qué es? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si yo me someto a la justicia de Dios, entonces vengo a ser un poco más como Él. Me refiero a su forma de pensar, ¿no? Porque de acuerdo a lo que usted ama, así se convierte. Por ejemplo, si alguien está enamorada, seguramente va a dormir, va a levantarse y va a estar mostrando su pasión por aquella persona todo el tiempo. Quiere decir que la va a conocer mucho más, es como que va a entrar más dentro de la mente de la persona y mutuamente van a ser más así, unidos intrínsecamente. Lo mismo sucede con nosotros. Si yo me enamoro más del Señor, entonces llego a ser mucho más como Él. La Sulamita en el libro de Cantares habla de que dice: mi amado es bello entre 10,000. Lo veo venir, dice, con toda la elegancia, y lo describe. Porque antes de que venga, como está enamorada, ella ya lo puede percibir. Lo mismo debe de suceder con nosotros. Si yo estoy enamorado de Cristo, enamorado de Dios en mi vida, debo de hacerlo que eso atraiga su presencia en mi vida y que venga a cancelar todo tipo de pensamientos que quieran venir a trastornarme, que quieran venir a ponerme una trampa en mi diario caminar. Entonces, de esa manera me voy transformando. Ya le digo al enemigo: ¿sabes qué? No me conformo a los regalos que tú quieres darme, lo que este mundo me ofrece, no voy a hacerlo. Yo quiero agradar más a Dios. ¿Por qué? Porque le voy a agradar ¿de qué manera? Rindiéndole totalmente mi vida. Entregarme a Él sin reserva y permitir entonces que Él venga a enseñarme cada día. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, si usted va conmigo al Salmo 119, versículo 14, usted más me corrige en un momento si nos vayamos con la cita. 119, versículo 14. Si no hacia el 14, hacia aquí está, 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Cuando usted se llega a deleitar en todo lo que es el testimonio significa lo que la palabra de Dios dice para usted, porque dice que es una ley perfecta, es un buen testimonio. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, y en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando usted llega a empaparse, a saturarse de estos pensamientos del Señor, entonces toma autoridad y empieza a recibir la enseñanza de vida que el Señor quiere darle a la luz de su bendición cada día. Va a poder usted decir que cualquier pensamiento negativo que quiera girar alrededor de usted lo va a rechazar. Un hombre dijo: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Los pensamientos no los podemos evitar, y precisamente los malos pensamientos, porque de pensar todos pensamos, ¿verdad? Pero quiero decir que cuando esos malos pensamientos vengan, usted, si está saturado de la palabra del Señor, si ha hecho ese cambio en su interior, usted va a tener autoridad para que no venga a ponerle desánimo al enemigo. Ni por más que quiera recordarle situaciones en las que usted falló, usted dice: yo tengo un abogado que me defiende, que se llama Cristo. Amén. Casi estamos terminando. Entonces, mis hermanos, el enemigo va a tratar de promover precisamente
proceso final, la meta final de él es causar inmoralidad en nosotros. Porque al causar inmoralidad en nosotros, nos vamos a sentir más con vergüenza. En lo personal, en algún momento, cuando el enemigo causó ese efecto en mi vida, yo me aislé de toda la familia, me aislé de la iglesia y todo eso. O sea, el enemigo conquistó esa área y hizo que yo me alejara del Señor. Imagínense qué gran pérdida estaba teniendo yo. Pablo decía, tenemos que cuidarnos, porque si siendo heraldo, si siendo centinela, si siendo un predicador para otros, yo vengo, me descuido y caigo, entonces resbalo y pierdo grandemente delante del Señor. Necesitamos ayudar a que el Señor nos ayude a vencer toda vergüenza, a vencer toda frustración, toda tristeza que quizás algún pecado inmoral sucedió en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos hablado las semanas pasadas que las consecuencias de ese pecado muchas veces es que se vuelve como un círculo. Muchas veces sucede que en la vida del hombre pueda ser resultado de un pecado de inmoralidad que hizo su papá o su abuelo. Y se vienen y se repiten ciclos que solamente cuando interviene el Señor viene a quitarlo. ¿A qué me refiero, por ejemplo? El pecado de inmoralidad más que todo se refiere a la situación sexual, a fallarle a la pareja. Si mi abuelo lo hizo con mi abuela, testimonios por ahí mi mamá me cuenta cómo él se mofaba de pasar a caballo con otra dama cuando recién estaba aliviada la mamá de mi mamá. Entonces, todas esas cosas yo pude verlo desarrollar en la vida de mis tíos. Personalmente, en un momento estuve dentro de esas mismas fallas también, que son círculos que se repiten. Que cuando el enemigo ha logrado plantar una mina y explotó esa inmoralidad dentro de la vida de un ser humano, eso no va a tener efecto solamente en esa persona, va a trascender, va a llegar hasta que uno tiene que darse cuenta y decirme, yo ya no me conformo a la herencia que me dejaron mis papás. Me refiero a si les dejó una finca, recíbala, ¿no? Me refiero a esas herencias inmorales. ¿Por qué? Porque ahora es cuando nosotros tenemos que venir a decir, yo ya no quiero que mi hijo vaya a caer en esas situaciones también. Y venir, Señor, aquí está mi vida, sé que he fallado, límpiame, purifícame, presento a mi hijo, a mi hija, y pido, Señor, que nada de esas situaciones le alcance. Tengo que pedirte, Señor, que no se desperdicien sus años. Y yo sé que tú eres soberano, Señor, que tú me amas para poder vencer y romper todas esas maldiciones que van contra mi vida. Amén. Amén. Miren, el asunto está en que el Señor es totalmente soberano y a usted lo ama. Él le da la autoridad para poder salir adelante. Viendo el Salmo 119, encontraba en el 114 que cuando nosotros nos encontremos atacados por diferentes circunstancias del enemigo, tome esta palabra con usted. Agarre ese escudo que el Señor pone delante de su vida. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Pero toca cumplir lo que el Salmo 119, 115 dice. Apartaos de mí, malignos. Si usted llega a detectar de dónde está viniendo la fuente de contaminación en su vida, tiene que tener la autoridad de decir, esta amistad no me conviene, esta otra situación no me conviene, o este tipo de situaciones que estoy viendo no me convienen, o que alguien le manda un mensaje, esto tampoco me conviene. O sea, hay una situación que hay que tomar autoridad y cerrar esos canales de contaminación en su vida, para que entonces usted pueda desarrollar y disfrutar de la plenitud de la palabra del Señor. Él le ha prometido a usted amarlo con amor eterno. ¿Sí? Hay un cántico que a mí me gusta, dice, yo te he amado con amor eterno, de la miel de la roca te daré. La miel es la palabra del Señor y la roca es Cristo. Él está dispuesto a permitirle a usted a descubrir dónde están esas minas. Con los ojos espirituales el Señor le va a permitir caminar todavía más en este mundo, pero usted va a decir, oh, tengo discernimiento ahora, allá hay un canal, allá hay otra mina. Qué lindo sería que pudiéramos tener ese tipo de lentes, ¿no? Como los que hacen, los que usan los ejércitos, infrarrojos, que muestran según el calor del cuerpo dónde está el peligro. Pues con los ojos espirituales el Señor sí permite que usted pueda encontrar cómo discernir y descubrir esas minas que el enemigo ha estado poniendo en toda su vida. Desde que nacemos, Él ya está poniendo. ¿Cómo lo hace? Primero,
rindiendo su vida al Señor. Amén. Sea como sea, eso va a permitir que su relación con Dios cambie, que su relación con el Señor venga a crear una defensa importante, porque con Él usted tiene un escondedero fiel, con Él tiene Él un escudo. David decía: tú eres mi torre fuerte, Señor, tú eres mi ciudad amurallada. Usted va a dar un próximo paso, pero que ese próximo paso no sea para detonar otra mina del enemigo, sino que sea un paso hacia la cruz de Cristo. Y esa invitación, mientras ustedes van orando, hacemos esta invitación. Usted tiene las consecuencias de no venir a los pies de Cristo hoy. Puede ser que el siguiente paso que dé sea un paso de destrucción. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, yo te pido, Señor, que todos los que estamos presentes podamos tener esa convicción de buscarte, Señor, de no conformarnos a lo que la vida nos da, sino que busquemos siendo transformados siempre y que podamos comprobar ese buen deseo que tú tienes, ese amor eterno que quieres para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que yo pueda comprometer, Señor, que mis hermanos y amigos que quizás están orando en este momento puedan convenir, Señor eterno, y venir a comprometer sus convicciones delante de ti, que abran la puerta de su corazón, Señor. Tu palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Que en este día, Señor, sea un día en que se genere un júbilo y una gran fiesta en los cielos cuando alguien viene a tus pies. Yo hago la invitación, Señor. Venid, estemos a cuenta, dice el Señor, venid luego, porque este es el día de tu salvación y el tiempo aceptable te he llamado. Señor Jesús, lo que tú estés tratando con el que está en esta hora escuchando, Señor, yo te pido, Señor, que en lugar de derrota Él pueda cantar victoria, que en lugar de estar diciendo las tristezas y amarguras que el enemigo ha causado, pueda hablar de tu gozo y de la paz que tú das, Señor, y que con valentía, Señor, se ponga un paso adelante para decir: aquí estoy, quiero alcanzar esa paz, quiero alcanzar esa victoria, quiero recibir esa bendición de estar en paz contigo, Dios. Quiero comprobar tu buena voluntad, Padre bendito, en esta hora, Señor. Ayuda, Señor. Y si alguien quiere hacer esta oración conmigo, yo le invito. Señor Jesús, aquí está mi vida, Señor amado. Sé que no ha sido de lo mejor para poder agradarte a ti. Sé que por mis decisiones he causado tanto dolor y me han hecho tanto dolor, Señor, también, pero en esta hora, Señor, yo me pongo delante de ti, Padre Celestial. Bendigo a tu Hijo, mi hermano Luis, Señor Jesús. Tú conoces el propósito de su corazón, Señor. Todo, Padre Santo, lo que en Él está, tu palabra dice que tú vienes a restituir todo lo que el enemigo le ha robado, Padre Santo. Tú vienes a restituirle primeramente la fe en su corazón, la certeza de su salvación, Señor. Hay fiesta en los cielos, dice tu palabra, cuando alguien se arrepiente. En esta hora me uno a esa celebración, Señor. Bendigo a tu Hijo, Padre Santo, y reprendemos toda obra del enemigo, Señor, que ninguna trampa, ninguna artimaña del enemigo le haga tropezar. Ayúdalo, Señor. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Suplicamos, Señor, que en su vida pueda decir, como dijo David: he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Recuerden llevar en oración a Mikey, por favor. Vamos a llamar en unos minutos para ver cómo sigue. Y pues, eso es lo que el Señor nos ha permitido meditar el día de hoy. Tomemos Mikey Marcos Lugo. Yo sé lo que es caer de una moto, mis hermanos. Tuvieron unos accidentes hace tiempo atrás. Pues gracias a los que han estado conectados y deseamos que sea sido de bendición este servicio en sus vidas. Pueden mandarnos algún mensaje a través del correo electrónico, a través del inbox. Pero aquí desde Templo de Hermosa les amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga.